¿cómo sería Jesús conduciendo mi carro? ¿Cómo lo conduciría él? Eso es nerviosismo, mira. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el Señor en la cocina de mi casa? ¿Cómo sería el Señor con aquellos que me hostigan, que me hacen la vida difícil? ¿Cómo sería el Señor con aquellos que me sacan por el techo? ¿Cómo sería? ¿Cómo se conduciría Él si fuera yo? ¿Cómo actuaría Él si estuviese en mi lugar? ¿Cómo actuaría Él? Eso es ser cristiano. Mire, lo demás es frosting en el bizcocho. Eso es ser cristiano. De eso es que trata la vida cristiana. Ahora, fíjese que cuando se va a narrar precisamente la historia de las bienaventuranzas y la historia del Sermón del Monte, mire las dos cosas fundamentales que hizo Jesús e hicieron los discípulos. Número uno, dice, Él se sentó y sus discípulos se sentaron. Yo quiero que usted entienda dentro del contexto rabínico qué significa el rabino sentarse y qué significan los discípulos del rabino sentarse. Eso es importante conocerlo, porque no fue que iban caminando y Jesús se cansó y de vago dijo, vamos a sentarnos aquí a hablar un ratito. No, eso tiene unas implicaciones teológicas desde el punto de vista del culto judío, desde el punto de vista de la teología judía, de la enseñanza judía. Cuando un rabino se sentaba, lo que eso quería decir es, señores, lo que voy a decirle es tan serio que les servirá para toda la vida. Y cuando los discípulos se sentaban, los discípulos de ese rabino se sentaban, lo que quería decir era, entendemos la seriedad de lo que nos vas a comunicar, la importancia de lo que nos vas a decir. Por lo tanto, si tú te sientas para enseñarnos lo importante de la vida, nosotros nos sentamos para asimilar lo importante de la vida. Note bien cuánta importancia tiene el Sermón del Monte, cuán relevante es el Sermón del Monte. Un rabino sentado y unos discípulos sentados juntamente con él. Ahora, ¿qué les va a enseñar Jesús con la bienaventuranza? Los elementos fundamentales del carácter. Cómo debe evidenciarse nuestra conducta en medio del peregrinar de la vida. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Bienaventuranza significa la bendición que se tendrá, la bendición que se obtendrá como resultado de una conducta dada. Una conducta dada produce una mejor bendición. Es decir, una conducta dada que produce una extraordinaria bendición. Eso es precisamente una bienaventuranza. Yo recuerdo a alguien que en una ocasión yo le pregunté que por qué razón cuando parqueaba los carros no cobraba, y simplemente le decía a la persona, deme lo que usted quiera, deme lo que usted quiera. Y la respuesta que me dio fue, porque cuando le digo a la gente que me dé lo que quiera, por lo general me da más de lo que yo pediría. La bienaventuranza es la dicha que se obtendrá como resultado de hacer las cosas conforme al propósito del carácter cristiano. No olvidemos que lo necesario y lo imprescindible de ser cristiano
no es mi título de fe. No, no lo es. No lo es. No es mi nombre denominacional. Tampoco lo es. De hecho, a veces hay personas que me han dicho, mire, yo soy un cristiano de 50 años, pero cuando yo veo su conducta, lo que quiere decir es que es un cristiano de un día repetido en 50 años. Todavía no ha aprendido siquiera el segundo día de vida cristiana. Es un solo día repetido por 50 años. Y eso no es lo importante en la vida. Lo importante en la vida cristiana no es lo que nos identifica dogmáticamente. Esta mañana yo hacía unos planteamientos, de hecho al final se me acercó un hermano que nos estaba visitando y me dijo, pastor, usted debería entender que lo que usted ha dicho es muy peligroso. Y después vino uno y me recomendó que me buscara 2 bodyguards. Los estoy mirando a ver si los encuentro. A ver si los encuentro. Pero entre las cosas que dije es que tenemos que aprender a ser consistentes. Tengo que ser consistente como cristiano. Y si yo digo, oiga bien, si yo digo que como cristiano, bajo la sombrilla del cristianismo, los católicos son cristianos. Si bajo la sombrilla del cristianismo, los mormones son cristianos. Si bajo la sombrilla del cristianismo los adventistas son cristianos. Si yo digo que bajo la sombrilla del cristianismo los evangélicos somos cristianos, ¿cómo es posible que los domingos haya cristianos que después que salgan del culto se vayan al centro de espiritismo, a la mesa de los santeros, a echarse la baraja y a leer el horóscopo? Porque esas cosas a mí no me cuadran. O se es cristiano o no se es cristiano. O se sirve a Dios o no se sirve a Dios. Amén. Pero no podemos andar a chiquilladas de vida cristiana. Y de hecho el sermón del monte, la bienaventuranza, lo que plantean es eso. La evidencia del cristiano no es el rosario. La evidencia del cristiano no es la pandereta. La evidencia del cristiano no es si es evangélico o si es católico. La evidencia del cristiano es su fruto. Aleluya. Yo tenía un gran amigo, ya no sé si ya falleció, pero era un hombre muy anciano cuando yo era joven. Y él era el gran maestro de la logia masónica a nivel de toda la isla. Se fue la batería. Y como él era el gran maestro, de la logia masónica, pues a mí me interesaba muchísimo la cosa esa, ¿verdad? Y quería saber. Yo le hacía preguntas, pero él muy cerrado. Me decía, Moisés, ¿tú quieres saber de la logia? Hazte masón. Me decía, pero ¿cómo yo me voy a hacer masón si usted no me explica? Me dice, no, aquí no hay nada que explicar. Ahora, yo te puedo asegurar que un masón no padece hambre, un masón no padece sed, un masón no padece frío, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque los masones tenemos una posición que no importa en cualquier parte del mundo. Si estamos en necesidad, asumimos esa posición, y tan pronto asumimos esa posición, pasará algún masón y nos dirá, hermano masón, ¿en qué puedo servirte? Y yo le digo, oye, pero eso no está tan lejos de la fe cristiana. Me decía, ¿de veras? Y yo le digo, no, eso lo aprendieron, ustedes lo aprendieron de Jesús. Porque a Jesús los discípulos le preguntaron, ¿qué uniforme nos vamos a poner? ¿Qué uniforme vamos a utilizar? ¿Cómo la gente nos va a distinguir? ¿Cómo la gente va a saber que nosotros somos seguidores tuyos? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Por sus frutos les conoceréis. Así que las bienaventuranzas lo que nos ponen es precisamente en esa gran perspectiva de vida cristiana. ¿Cuál era mi estado pasado? Es decir, yo pecador. ¿Cuál es mi estado presente? Es decir, yo ahora como hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese estado presente en el que me encuentro? Pues si yo soy hijo de Dios,